Buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga. La paz de nuestro Dios sea con cada uno de nosotros. Vamos a abrir la palabra del Señor al libro de Génesis. Génesis capítulo 2. Génesis capítulo 2, del versículo 15 al 17. Amén. Dice así la palabra de Dios. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Pueden sentarse, hermanos. La enseñanza en esta noche la he intitulado Actitud divina ante la necedad. Este término necedad, hermano, es un término que si vamos a sus raíces y a poder desmenuzarla, vamos a tratar de llegar al fondo. Necedad quiere decir demostración de poca inteligencia. Cuando nosotros le decimos algo, no seas necio, estamos diciendo no sos nada inteligente. Cuando le decimos a alguien no seas necio o caíste en una necedad, estamos hablando gente de poca diligencia, estamos hablando de una persona aturdida, de una persona estúpida, así dice el diccionario, estúpida, de una persona inepta, de una persona simple, de una persona tonta. Por eso el mismo Señor condena cuando dice que nosotros le decimos necio a nuestro hermano, nos está culpando de juicio ante esta semejante ofensa. El problema es que muchos de nosotros, o toda la humanidad, se comportó como un necio delante de Dios. Nos comportamos como necios delante de Dios. Esa palabra cabe exactamente en la vida de cada uno de nosotros, que en su momento, teniendo todas las indicaciones precisas de Dios, teniendo todas las directrices que Dios ha establecido a través de su palabra, teniendo todo el amor y el sentimiento manifiesto a través de su Hijo Jesucristo, continuamos en nuestra misma actitud de vida. La necedad está ligada al muchacho, dice la palabra. Quiere decir, hermano, que la necedad nace junto con nosotros y somos necios. El problema es que yo no te puedo decir necio porque no es esa la idea, pero toda la humanidad se ha comportado como necia. En términos de castellano, acá nosotros le decimos no le atina, hermano. El necio es aquella gente que no le atina a nada, amén. Que actúa de una manera ilógica, que actúa de una manera tonta, de una manera, hermanos, fuera. Dice, pero ¿cómo se le ocurrió semejante cosa? A veces uno al analizar algunos actos de los demás, porque lamentablemente qué difícil es que uno acepte que uno hace lo mismo. Normalmente nos fijamos en los defectos de los demás y decimos, pero ¿en qué momento a este hombre se le ocurrió hacer semejante cosa? Si tiene esto, tiene un hogar, tiene su esposa, tiene sus hijos, tiene dinero, tiene una casa, ¿y qué anda haciendo allá con la esposa del prójimo? ¿En qué momento, dice usted? Es que es la necedad, hermano. ¿Me explico? ¿En qué momento quizás tiene recursos, tiene un buen puesto en el trabajo, quizás tienen un trabajo envidiable y resulta robando, hermano? Y usted dice, ¿en qué cabeza este hombre no le atina? Eso es la necedad. Quería dejar bien claro el término necedad, porque, hermanos, Dios es inteligente, Dios es sabio, Dios es recto, Dios es perfecto, Dios lo sabe todo, a Él no se le escapa nada, todo lo contrario de la necedad del hombre.
Ahora, pensemos de una manera amorosa. ¿Qué pasa cuando un hijo nuestro hace algo, hermanos, que dice usted, qué patojo más bobo, dice usted? Ven lo que se metió. Pero el problema es que es tu hijo, ¿no? Y entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Qué harías? Te vas al infierno y te vas a morir. No, el amor no nos deja hacer eso, hermano. El amor es algo tan especial que dice la palabra que el amor cubrirá multitud de pecados. Amén, hermano. El amor cubrirá multitud de pecados. Cuando entonces hablamos de un Dios que como Padre ve nuestra estupidez como hombres, como necios hombres, y Dios solo dice, este mi hijo, hoy sí la arruinó totalmente. Pero alabado sea su nombre, porque no nos condenó. Amén, hermano. Dios había dicho en su palabra, alma que pecare esa morirá. Dios se había definido dentro de su normativa, había definido en su corazón que el hombre, el alma que pecare, esa iba a morir. Sin embargo, llega el momento en que se enfrenta a Dios y ve al hombre frente a frente, dice, este merece la muerte. ¿Y saben qué hizo Dios, hermano? Maldijo la tierra en lugar de maldecir al hombre. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cómo dijo Dios? Maldita sea la tierra por ti, Adán. Quiere decir que en lugar de que yo te maldiga a ti, porque tú fuiste el que fallaste, porque tú fuiste el que cometiste el error, yo voy a maldecir la tierra por misericordia a ti porque te amo. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermano? Esas son de las cosas que no se pueden entender cuando uno no es capaz de amar, hermano. Pero Dios nos ama de tal manera, pero también la justicia de Dios tiene que darse de todas maneras. Y en este estudio que Dios nos permite en esta noche, quiero que tratemos de ver justificar a Dios y sentirnos nosotros culpables totalmente. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Dios a través entonces de la palabra, a través de la palabra que no es solo la Biblia, sino antes Dios ya le había hablado a Adán, antes que se escribiera la Biblia, la palabra de Dios ya era el instrumento que Dios usaba para hablar y lo hacía en una forma directa, hermano. Ahí estaba Dios hablándole, hace unos días, precisamente ayer hablaba allá en Efa y dando una instrucción les decía, jamás juzguen a alguien si no hay un principio de ley antes. Si no hay algo que está escrito que esto es malo, yo no puedo juzgar a nadie. Dios es justo porque Dios sí había advertido al hombre que si el hombre pecara, esa alma iba a morir. Y Dios le dio normativas, Dios le dio leyes. Antes de la ley de Moisés ya había ley, hermano. La ley de Moisés es como una ampliación de la ley inicial, es como una explicación, es como una materialización de lo que era la ley que Dios había establecido. La ley, dice la palabra, es espiritual. Amén, hermano. La ley es espiritual, pero se traslada a lo físico porque somos humanos, entonces se vuelve de alguna manera física, pero la intención es espiritual. Y cuando habla entonces acá, dice, y vean que Dios creó al hombre, lo puso en el huerto del Edén, hizo todo para él, lo dejó todo bien definido, ya que todo estaba listo, viene Dios y pone a Adán, lo pone ahí y le dice, estas son las leyes que tienes que cumplir. Y dice, versículo 15, tomó pues Jehová Dios al hombre. ¿Qué quiere decir eso de tomó, hermano? ¿Ya está listo? Aquí está listo. Ven, acá está tu lugar, Adán. Aquí en el huerto del Edén, ese es tu lugar. Tomó pues Dios, dice, y lo puso en el huerto del Edén. Y le puso, ¿qué, hermanos? Leyes. Amén, hermano, ¿o no? Le puso oficio. ¿Y ese oficio no era ley, pues?
No le dijo, mira, mira Adán, aquí te dejo en el huerto del Edén, hacer lo que te dé la gana, agarrar cualquier cosa que hay ahí, divertite como vos podás. ¿Verdad que no dijo así Dios? No, este es el huerto que yo he hecho para ti, Adán. Este es el parque que yo tengo para que platiquemos. Este es el parque que yo he hecho para ti. Pero dentro de este parque vas a tener leyes. Vas a tener que hacer algunas cosas que no vas a pasar por alto. Y le dice, ¿para qué dice? Para que lo labrara. ¿Verdad que ya tenía la primera ley, hermano? Que lo labrara, eso es ley. No. El que no trabaja es mejor que no coma, dice la palabra, y lo dice el apóstol Pablo. Quiere decir que la primera ley que tenía que cumplir a Adán en el huerto del Edén, a pesar que todo era perfecto, a pesar que todo era bueno, era trabajar. Tenía que labrarlo, y además de labrarlo, de trabajarlo, ¿qué tenía que hacer? Guardarlo, cuidarlo, hermano. Primera ley, entonces, labrarlo, trabajarlo. Y segunda ley, cuidarlo, guardarlo. Amén, hermano. ¿Son leyes o no son leyes? Son leyes, hermano. Es que Dios no lo tiró así, allá vas, Adán, y ahí ve qué haces allá adentro. No, hermano. Vas a vivir ordenadamente para que las cosas funcionen de una buena manera. Amén, hermano. Viene Dios y sigue poniendo condiciones. A usted le puede llamar leyes, preceptos, le puede llamar ordenanza, le puede llamar mandamiento, le puede llamar como usted quiera, pero de todos modos hay que hacerlo. Amén, hermano. Mandamiento es mandato, y Dios está dando acá mandatos, mandamientos para que se cumplieran. Dice que lo labrase y lo guardase, y mandó Jehová al hombre. ¿Qué quiere decir eso de mandó, hermano? Pues es que ahí está el punto, hermano. Es que no había pierde. Dice que Dios le ordenó a Adán, le mandó a Adán, le puso un mandamiento, le puso una ley. Además de las dos leyes, oigan pues, además de las dos leyes materiales que le había dado, de trabajar la tierra, de labrar la tierra y de guardarla, ahora viene y le da dos leyes espirituales. Qué cosa más hermosa. Oigan, dice, para que lo guardase, y mandó Jehová Dios diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, pero jamás, eso es tácito, pero jamás, ¿qué dice? Del árbol de la ciencia de bien y de mal. ¿Está claro o no está claro, hermano? Bueno, no comerás. Dice la palabra que la ley conlleva castigo. Amén, hermano. Toda ley conlleva castigo. Uno de los fundamentos de la ley es que lleva castigo. Si no se cumple, lleva castigo. Entonces dice, y aquí pone Dios, si tú la desobedeces, vas a ser castigado, dice Dios. Amén, hermano. Y dice de la siguiente manera, porque el día en que comieres, ciertamente. ¿Qué quiere decir eso de ciertamente, hermano? ¿Qué quiere decir eso ciertamente? Sin lugar a duda, lo estoy diciendo yo, dice el Señor. Eso quiere decir ciertamente, es la pura verdad, Adán. Que no te quede ni siquiera un ápice de duda de que ese día que tú comas de ese árbol vas a morir. Yo creo que más claro, hermano, no se puede hablar. Cuando nosotros hablamos entonces de la necedad, quiere decir que yo tengo todos los elementos, tengo todo el panorama claro, tengo todo lo que debo de hacer. ¿Pero qué? Pero no lo hago, hermano. La necedad es precisamente aquella actitud contraria a la ordenanza. Cuando Adán entonces desobedece a la ley de Dios, automáticamente cae en rebeldía, en desobediencia, en desplante, en menosprecio, etcétera. Amén, hermano. En ese momento, Adán queda como reo de muerte. Amén, hermano.
Ya no había esperanza para Adán. Ya él estaba condenado por la misma ley, porque la ley condena. Y como produce ira, más lo condena a uno, hermano. Porque cuando la ley acusa, más le molesta a uno. Entonces la ley sobre Adán estaba creando una iniciativa de muerte. Él ya estaba, el caso estaba perdido. Amén, hermano. ¿Estamos claros? No. Entonces, cuando hablamos de esto, que nos quede claro, Dios siempre va a poner leyes, hermano. Siempre va a poner ordenanzas. Y como nos caen mal las leyes, hermanos, siempre que se habla de una ley, siempre que se habla de un principio de obediencia, siempre nos cae mal, hermano. Aquí mismo en la iglesia, solo se habla de una ley y usted dice, nah, ya volvemos a la ley otra vez. Sí, hombre, si la ley está desde el principio, hermano. Y no pasarán el cielo y la tierra, que en una tilde y una jota no se cumpla de la palabra de Dios. Amén, hermano. Entonces la ley siempre va a estar funcionando. Para que todo el universo funcione, tiene que haber leyes. Hablamos entonces que el hombre se comportó como un necio. Y tratando de evadir esa ley, tratando de satisfacer ciertas necesidades, se convirtió en un necio. Adán entonces demostró poca inteligencia y acierto, aturdimiento, estupidez, ineptitud, simpleza y tontería. Y Dios dice, ¡ala! ¡Qué tonto es este Adán! Y sintió el mismo amor, le hizo sentir cierta lástima que se traduce en misericordia. Es digno de misericordia, es digno de lástima, es digno de ayudarlo. Porque este Adán, a pesar de todo, falló. La buena pregunta es, ¿y será que Adán fue más tonto que nosotros, hermano? ¿Ah? Hermanos, si el pecado entró a través de un hombre y a través de un hombre a todos los hombres, y por cuanto todos los hombres pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios, hermano. Amén. El primer tonto fue él, y el último que se me ocurre soy yo. Tú ubícate. Cuando Dios habla entonces de estos principios, quisiera que tratáramos de ver cuáles fueron los errores que Adán incurrió para comportarse como un necio. Cuando hablamos, uno de los problemas más controversiales dentro de la cabeza del hombre es, ¿y por qué Dios a mí me hizo solo? ¿Y por qué los animales tienen pareja y yo no? Pero Dios como que no pensó en mí. Fue el primer error de Adán. No le vio la parte buena, sino que le vio la parte negativa. Me siento solo. Por eso es que nos casamos, hermanos, porque a veces nos sentimos solos, ¿verdad? Adán pidió mujer porque no supo entender que Dios no tenía mujer. Y Dios lo hizo a él, a imagen y semejanza de él. El hombre entonces bajó de categoría, oiga hermano, bajó de categoría, porque no pudo leer la ley espiritual de que el hombre, Adán, no necesitaba mujer para ser feliz. Lo que necesitaba es ser lleno de la presencia de Dios. Lo que necesitaba era tener una identificación plena con Dios. Pero Adán no vio para arriba, vio para abajo. Primer error de Adán, Señor, yo quiero mujer. No se lo dijo porque la Biblia no dice así. Pero Dios sí lo vio y dijo, dijo. Este Adán ya está viendo mucho a los animales ahí, los está envidiando. No es bueno que esté solo. Bueno, ¿qué me queda? Dijo Dios. Le voy a hacer una a su mujer. Dice que el hombre entonces no tenía una ayuda idónea y no le quedó otra a Dios que hacerle una dama, hermano. Hacerle algo, y como Dios todo lo hace bello, ¿verdad? Le hizo una mujer bella. Y esa mujer bella, Adán no sabía que iba a ser su destrucción. Error número 2.
Adán perdió la visión y la misión que tenía. Adán no pudo entender que al pedir mujer iba a perder la única vía que había, se iba a volver dos vías. Adán no pudo entender que al haber una competencia con Dios, miren qué es lo que sucedió realmente. La mujer fue una competencia para Dios. No sé si me explico, hermano. Fue una competencia para Dios. Porque viene la mujer y como el hombre la deseaba en su corazón, entonces la vio a ella y dijo, esta es carne de mi carne, hueso de mis huesos, con esta me quedo. Amén, hermano. Salmo 16:4 dice de la siguiente manera: Adán cambió al Dios por una diosa. Amén, hermano. Y dice acá, en 16:4, dice de la siguiente manera: se multiplicarán, ¿qué dice, hermanos? Los dolores de aquellos que sirven diligentemente a otro Dios con minúscula. Amén, hermano. Eva fue para él su Dios con minúscula. Y el Dios con mayúscula pasó a un segundo plano. El error entonces de Adán fue que perdió la visión. Y entonces dice, no ofreceré yo sus libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré sus nombres. Palabra de Dios. Cuando Adán entonces fue dentro de él cambiado su sentido, su forma de pensar, Dios pasó en segundo lugar. La mujer pasó a primer lugar y Dios pasó a segundo lugar. Cuando el hombre le sucedió ese cambio, dejó de ser espiritual totalmente y se convirtió en una bestia más. Él era ya un tigre, él era ya un león, hermano. Él era ya un animal salvaje que lo único que pretendía era satisfacerse él en su hembra. Amén, hermano. Suelte un perrito usted, hermano, le abre la puerta y cualquier perrita, ahí va para afuera. Para Adán lo más importante era precisamente satisfacerse en ella. Encontró que en ella estaba la comunicación, encontró que en ella estaba el placer, encontró que en ella estaba la vida, encontró que ella era algo para él más importante que Dios. Perdió la visión de lo eterno y perdió su misión en esta tierra. Error número 3. Cuando alguien baja su espíritu, cuando alguien baja de espíritu, óigame bien, cuando tú dejas de venir a la iglesia, cuando tú dejas de leer la palabra, cuando tú dejas de orar, cuando te conviertes en un religioso, hermanos, tu espíritu y tu comunicación con Dios se pierde, pierdes la sintonía con Dios. Ya no puedes oír la voz de Dios, ya no puedes pensar como Dios piensa. En el momento en que Adán se circunscribió a ese círculo de su mujer y él, hermanos, este hombre empieza a oír algo más. Ya no pudo oír la voz de Dios, empezó a oír la voz de alguien más, y fue la voz de la ciencia, la voz de la filosofía. Hermanos, cuando Satanás empezó a trabajar en la vida de Eva, que al final era Adán mismo, porque Eva era la proyección de Adán. Entonces viene Satanás y empieza a alimentar la mente de Adán a través de Eva, a través de la filosofía. No, hombre, si mira, los filósofos son fabulosos y manejan este concepto, manejan y te manejan ideas y te dan una lógica humana, y al final Adán quedó preso en la filosofía. Ese era el árbol de ciencia de bien y de mal. Es esa confusión mental en la que tú ya no sabes ni en quién creer, no sabes quién es el que tiene el verdadero poder, no sabes absolutamente nada, porque la filosofía trastorna la mente de los hombres. La filosofía vuelve locos a los hombres, hermano. Entonces, el argumento satánico
mediante el cual convenció fue a través precisamente de la filosofía. Empezó a filosofar y argumentar. Y me llama la atención algo, porque a través de la filosofía misma, el hombre se dio cuenta que estaba desnudo. Fíjese que dijo, ¡hala! ¿Y aquí qué pasó? Recuerden ustedes que Dios dice que el hombre estaba desnudo y la mujer desnuda, y ellos no tenían ningún problema. El conocimiento, la ciencia, la filosofía y el conocimiento humano hizo que el hombre entendiera que estaba desnudo. Eso quiere decir, hermanos, que sus ojos fueron abiertos, dice la palabra. Cuando estos seres se vieron desnudos, se sintieron, sí, estamos mal. Pero ¿cuál es el problema de Adán, hermano? Que estaba mal, pero quería seguir mal. No sé si me explico, hermano. Sabía que tenía problemas con Dios, pero él no quería cambiar porque él estaba feliz con su juguete, hermano. Hermanos, cuando uno está feliz con su juguete, paga el precio de lo que sea, pero está feliz con el juguete. Adán estaba feliz con su juguete que se llamaba Eva. Y era para él su admiración, era su gloria, era su todo. Y no podía pensar más que en ese objetivo de poder estar y satisfacer todo su placer a través de esa mujer que estaba ahí. En ese momento, esa mujer entonces ocupa el todo de su vida, y Adán se dio cuenta que estaba en un error. Pero el error de Adán es que él no quería salir del error. Hay un argumento importante en un alcohólico. En Alcohólicos Anónimos hay un principio. Dice, si el hombre no quiere dejar de beber, no va a lograr dejar de beber. El problema es que Adán no quería dejar a la mujer. Y aunque sabía que estaba mal, no la iba a dejar. En él había entrado la necedad, y él, a pesar de que sabía que estaba mal delante de Dios, a pesar de que sabía que iba a morir, a pesar de que sabía que estaba desnudo delante de Dios, a pesar de que sabía las consecuencias de aquella, dijo, bueno, ahí estamos. Así voy a seguir con este placer. Eso se llama necedad. Cuando alguien es necio, se comporta como un ebrio, hermano. El ebrio usted le puede hablar, le puede decir, le puede, mire hermanos, y él dice que está bien y que todos están mal y él está bien, él se está cayendo, pero para él está bien y los demás están borrachos. Adán se embriagó, se emborrachó precisamente de la pasión que tenía y ya no pudo ver absolutamente nada y se convirtió en un necio. ¿Cómo se llama la enseñanza? Actitud divina ante la necedad. Hermanos, si Dios hubiera sido uno de nosotros, agarra con una ametralladora a los 12 hermanos, los mata y me los acribilla. Pero ¿cuál es la actitud de Dios? Cuando ve que el hombre está en aquella situación bien difícil, bien complicada, y que está ebrio. Me llama una hermana y me dice, fíjese hermano que mi hijo vino borracho, hermano, ¿y qué hago, hermano? Eran las 3 de la mañana cuando me llamó la hermana, me dice, lo voy a sacar a la calle, le voy a dar de golpes. Tranquila hermana, déjelo ahí. Mañana tempranito, que se levante, que se despierte, haga lo que quiera. Ahorita él no entiende. Amén, hermano. No entiende. Dios comprendió que Adán estaba ebrio de amor humano, de ese amor, hermanos, erótico que tenía hacia Eva. Y dijo, es que ahorita es tiempo perdido hablar con Adán. Y Dios siguió el proceso espiritual que tenía que seguir. Podría pensarse que era tolerancia. Yo diría, era una oportunidad que Dios quería para el hombre. Dios estaba esperando de alguna manera que pasara la ebriedad de Adán. Dios estaba esperando que Adán se recuperara y pudiera razonar. Pero el problema es que Adán ya había salido del esquema espiritual, hermano. Adán no quería cambiar. Muchos de nosotros, hermanos, estamos acá, pero no queremos cambiar. Estamos en la iglesia, sabemos que estamos mal,
Quizás muchos de nosotros estamos en errores bien complicados en nuestra vida, pero no queremos cambiar. No hay un deseo profundo de decir, yo voy a cambiar. Sé que estoy mal. Sé que mi vida está con problemas delante de Dios. Sé que la cosa no está nada bien y estoy desnudo delante de Dios, porque sé que no puedo engañar a Dios, pero no quiero cambiar. El bombón es demasiado fuerte para mí. ¿Me explico, hermano? Aquella golosina me atrae tanto que soy incapaz de razonar. Y Dios en su paciencia aún tiene paciencia y espera algo de cada uno de nosotros. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Adán estaba fuera del esquema del espíritu y Dios dijo, bueno, hasta aquí ya no puedo ayudar más a Adán. Él tenía que morir, pero Dios en su infinito amor le dice, ya que le había condenado, ya que le dijo, mira, con sudor sembrará la tierra, y a la mujer le dijo, con dolor parirás tus hijos, y maldice la tierra y maldice a la serpiente, y ya la condena estaba definida, pero Dios no lo mató. Le dijo, andá y caminás afuera y entregate a tu pasión hasta donde te hastíes. Amén, hermano. Así que gozá, miren, esa es la actitud de Dios. Cuando alguien de nosotros no quiere entender, no oye la voz de Dios, es necio ante los ojos de Dios, Dios dice, hártate de lo que querés. ¿Me explico, hermano? Hártate de lo que quieras. Aquí te voy a poner más. Yo recuerdo de que yo tenía un maestro muy especial, era así muy tranquilo. Y habían unos compañeros que empezaron a fumar ya, estábamos en básicos, y habían 2, 3 que les gustaba fumar. Y el maestro se dio cuenta que aquellos tenían olor a tabaco, y qué sé yo. Recuerdo que el maestro los controló bien quiénes eran. Y un día dijo, bueno, fulano, sutano y mengano se sientan aquí, y todos ustedes pongan atención. Se paró el maestro frente a ellos y le puso una cajetilla de rubios mentolados ahí, hermano. Y le puso un cigarro a cada uno de los patojos que estaban ahí. Y le encendió el cigarro. Uno, dale pues. No, que no, dale. ¿Te gusta fumar? Dale, le dijo. Y mi hermano, y aquellos, y si no perder la clase, le dijo. No, profesor, no, dale, o si no, capaz que te podemos expulsar. Como antes la cosa era más fácil, ¿verdad? Te podemos expulsar. Y aquellos empezaron, hermano. Y empezaron a fumar. Y estaba apenas la chenquita así, hermano, y ¡prum! Les mete el otro cigarro, hermano. Y le enciende otra vez ahí la mecha, hermano. Y aquellos, y dale el golpe, le decía, dale el golpe. Métete el humo. No, pues, hermano. Y mi hermano, para no cansarlo, se saca la otra cajetilla después que se terminó la primera, hermano. Ya la clase estaba llena de una humazón terrible, hermano. Cuando los muchachos empezaron a vomitar ahí, hermano. Un dolor de cabeza, hermano. Horrible, hermano. Salieron huyendo de la clase. Hermano, esto se les quitó la maña de fumar. Se intoxicaron de nicotina hasta la nuez. Se quedaron, mi hermanos, es que los hubiera visto usted, hermanos, pálidos. Los 3 estaban vomitando en el baño. Y todos los demás hermanos asustados, ahí los patojos, ¿verdad? En esa clase no se volvió a hablar más de tabaco. ¿Qué es lo que Dios hizo? Bueno, Adán, ya que querés tu mujer y ya estás contenta con ella, anda a gozarla allá afuera, ¿ok? Solo que no aquí adentro del huerto, allá afuera. Anda a caminar como tú quieras. Miren, esa es la misericordia de Dios. ¿Cuál es la actitud entonces de Dios ante la necedad, hermano? Es la sabiduría. Y la sabiduría de Dios no es contender con el hombre, hermano. Por eso cuando usted encuentre un necio, hermano, no le contradiga, hombre.
No le contradiga, déjelo ahí, hombre. Si él le dice que Dios no existe, pues dígale un par de cosas. Y si usted ve que está necio, déjelo ahí, hermano. Dios no contiende con los hombres. Nosotros estamos seguros de lo que tenemos y punto. Pues viene Dios, hermanos, y dice, bueno, Adán, entonces te vas para allá y así se arregla el asunto. Pero quisieran parar, hermanos, esta idea, porque hay algo muy precioso, hermano, que a mí me hizo un día de estos derramar mis lágrimas, porque lo que se siembra en el corazón, hermanos, nunca se olvida. Y leyendo este pasaje, venía algo a mi mente muy precioso. Dios le dice, te vas pues, Adán, anda allá y anda a ver qué haces, disfruta a tu mujer, disfruta a tus hijos, y hasta aquí quedamos. Es más, ya no tienes acceso, puso ángeles y espadas que ya no daban el acceso para que el hombre tuviera acceso a la vida eterna, etcétera. Pero viene, está el hogar de Adán, y Eva queda embarazada de Caín. Y oiga, hermanos, cómo me gustó eso. Póngale mucho sentido, porque esto es una perla que yo le encontré y que me hizo tan feliz. Dice capítulo 4 y versículo 1 de Génesis siempre. Dice así la palabra de Dios. Conoció Adán a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo, ¿qué dijo, hermano? Por voluntad de Jehová he concebido varón. ¿Sabe qué es lo que me impacta, hermano? De que a pesar de que lo había echado, él sabía que Dios tenía control de él todavía. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú, Jehová, estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Adán estaba disciplinado por Dios. Adán estaba aparentemente fuera de toda cobertura y en desobediencia, pero él entiende que Dios todavía tenía control sobre su vida. ¿Cuántos dan gloria a Dios? No sé si me doy a entender. Pero aunque fallemos, aunque Adán haya fallado como falló, aunque estaba en una situación bien difícil, Dios estaba todavía actuando y Adán estaba seguro que Dios tenía algo para él todavía. Había una esperanza en el corazón de él, en el espíritu, algo le daba testimonio que Dios disponía todavía de su vida, y eso me daba a mí felicidad. Porque aunque Dios en algún momento trate con nuestra vida, Dios siempre se acuerda de nosotros, amén, hermano. Y si tú que estás en la transmisión, quizás fuera de la cobertura material o física de la iglesia, tenlo por seguro que Dios tiene el control todavía de tu vida. Y te dice, algo estoy haciendo por ti, hay un plan para ti. Esa esperanza que tenía Adán, a mí me llenó de mucho gozo, hermano. Porque a pesar de la disciplina, a pesar de la formación bien fuerte que Dios le dio, a pesar de que le quitó toda oportunidad que pudiera Adán anhelar, él guardó en su corazón siempre la esperanza de que un día Dios lo iba a rescatar. Cuando nosotros entendemos estas cosas, hermanos, tenemos que entender que es por la voluntad de Dios he adquirido un varón, y después dio a luz a Abel. Y aquí la vida de Adán, aunque estaba fuera del huerto, Dios nunca se apartó de él. Y eso lo podemos ver a través de toda la trayectoria de la historia del pueblo de Israel. Vemos cómo viene Abraham y vemos cómo viene Moisés, y vemos cómo esa trayectoria de la protección de Dios. Hermanos, el pueblo de Dios estaba en una
rebeldía total, estaba en una necedad total. Sin embargo, no crean ustedes que el pueblo de Israel estaba esclavo en Egipto solo porque pobrecitos y ahí cayeron. No, hombre, si ellos cayeron ahí por necios. Pero nunca se olvidó Dios de ellos, hermano. Nunca se olvidó Dios de ellos. Siempre estuvo Dios pendiente de aquello. Números 10, 29. Y acá podemos ver en el libro de Números. Acá usted puede ver todo el libro de Números. ¿Por qué Números? Porque Números es el nombre que lleva este libro, precisamente porque Dios contó al pueblo, contó las familias, contó, y por eso habla de números ahí. Y cuenta las familias de ahí de Israel y las pone en un orden, ordena todas las cosas, etc. Cuando viene Dios, entonces, acá en el libro de Números, y tratemos de ver cómo Dios, en su misericordia, es tan fiel, hermanos, el cual tiene cuidado de su pueblo donde quiera que esté, a pesar de que esté en rebeldía, a pesar de todas las cosas, Dios está ahí. Y dice Números 10, 29 de la siguiente manera: entonces dijo Moisés a Ohab, hijo de Rachel, medianita a su suegro: nosotros partimos para el lugar en el cual Jehová ha dicho, yo os daré, ven con vosotros y te haremos bien, porque Jehová ha prometido el bien para Israel, para ti. Amén, hermano. Dice la palabra que los pensamientos de Dios son de bien y no de mal. Los pensamientos para tu vida nunca son para mal. Dios, aunque sabía que su pueblo era un rebelde, aunque sabía que su pueblo estaba actuando mal, aunque sabía que aquellos eran unos malagradecidos, hermanos, nunca perdió la visión de su pueblo. Dios siempre lo tuvo en su mente. Dice que era como la niña, es como la niña de sus ojos. Dios tiene grabado a su pueblo, a sus hijos en la palma de su mano. Y Dios decide en su corazón, hermanos, iniciar una travesía a través del desierto, que es esta vida, una figura de esta vida, en la cual Dios, hermanos, puso una nube. Y esa nube en el día, hermanos, ahí estaba y daba sombra al pueblo. Y cuando la nube era de noche, se volvió una columna de fuego. Y cuando se levantaba la nube, era que había que seguir el camino. Quiere decir que Dios tenía el control de todas las cosas. Dios sabía cuándo el pueblo debería de seguir, cuándo el pueblo debía de parar, cuándo el pueblo cómo se iba a alimentar. Y ahí estaba el pueblo de Israel mediante la guía espiritual. Nosotros como pueblo de Dios también, a pesar de que muchas veces hemos sido malagradecidos con Dios. Dios a veces ha tenido que tomar actitudes bien difíciles para nuestra vida. Dios dice, bueno, al necio con su necedad. Y Dios de alguna manera nos puede entregar a situaciones bien difíciles, hermano. Así como Adán. Así entregó a su pueblo de Israel, pero nunca se olvidó de él. Acá está el pueblo de Israel. Y dice, versículo 30, y él respondió, yo no iré, sino que me marcharé a mi tierra y a mi parentela. Y le dijo, te ruego que no nos dejes, porque tú conoces los lugares donde hemos de acampar. Y bueno, y acá dice en el versículo 33, así partieron, porque ahí fue el inicio, aquí en Números es el inicio de la trayectoria de Israel por el desierto. Partieron del monte Sinaí y partieron del monte de Jehová, camino de 3 días, y el arca del pacto fue delante de ellos, camino de 3 días, buscándole lugar de descanso. Me llama la atención, si ustedes leen desde el principio, miren, hay cosas que uno no le encuentra sentido a veces en la Biblia, pero cuando uno empieza a ver el principio de Números, lea Números y qué aburrido, hermano. Que la familia esta, y que vino la familiar, que los hijos de esta, que la familia esta se unió, y usted no le encuentra sentido. Pero cuando le empieza a encontrar este sabor, usted se empieza a dar cuenta de lo importante que es el conocimiento de Dios para nosotros. Acá estamos entonces con un pueblo en el cual Dios organizó todas las tribus, y todas las tribus fueron organizadas, y la tribu de Leví se dedicó precisamente a lo que era el sacerdocio, y las demás tribus en otras actividades. Pero acá vemos cómo Dios empieza a tener una guía para su pueblo, y dice, y la nube de Jehová, versículo 34, y la nube de Jehová iba sobre ellos de día desde que salieron del campamento.
Hermanos, el pueblo de Israel estaba en rebeldía, el pueblo de Israel estaba mal. Sin embargo, Dios nunca se apartó de ellos. Cuando el arca se movía, Moisés decía: levántate, oh Jehová, y sean dispersados tus enemigos y huyan de tu presencia de los que te aborrecen. Hermanos, Dios advertía aún de los peligros cuando el pueblo estaba lejos de Dios. Y cuando ella se detenía, decía: vuelve, oh Jehová, a los millares de Israel. Pero oigan, el pueblo de Israel, a pesar de ver esa gloria, no puede entender. Cuando el hombre entra en necedad, hermanos, no puede ver la gloria de Dios. No puede entender los propósitos de Dios. No quiere cambiar, no puede cambiar. No es capaz de cambiar. Y ahí estaba el pueblo de Israel. Y empieza en capítulo 11, versículo 1. Aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová. Hermano, encima de todos el pueblo se queja. Y Dios, ¿qué hizo, hermanos? Se extendió a ellos con fuego y consumió a los extremos del campamento. Entonces clamó Moisés, y Moisés oró a Jehová, y el fuego se extinguió. Hermanos, el pueblo de Israel, estando en semejante rebeldía, viendo la gloria de Dios, a pesar de estar fuera, hermanos, sigue protestando que las cebollas, que los melones, que allá estábamos mejor, que allá todo era gratis, que allá, y que teníamos esto y que teníamos lo. Cuando nosotros entendemos esto, vemos que ellos no lo entendieron, pero quizás sea muchas de las actitudes que nosotros tenemos cuando estamos en necedad, hermano. Dios hasta aquí ha sido fiel y nosotros hemos sido infieles a Dios, hermano. Y somos incapaces de ver la gloria de Dios. Acá, hermanos, Dios tiene misericordia para eso y hermanos, y la verdad es que da tanta alegría ver cómo Dios, a pesar de todo, hermanos, Dios tuvo una vez más misericordia de aquellos. Pero me llama la atención algo, hermanos, porque usted puede seguir leyendo todo el pasaje, pero me llama la atención que el pueblo acababa de pasar esa prueba difícil, acababa de recibir fuego, acababan de morir un montón de gentes, acababan de tener una experiencia allá afuera bien difícil, por su rebeldía, por su necedad, hermanos, y la pasión nunca se les fue. Miren qué pasa aquí, hermano. Oigan, porque esto es bien interesante. Versículo 31. Y vino un viento de Jehová, porque tal vez lo vemos un poquito antes, hermanos, porque vamos a verlo un poquito antes. Vamos a ver el versículo 16. Entonces Jehová, porque el pueblo empezó a pedir carne, hermano, carne, no le bastaba el maná que Dios le daba, no le bastaba, hermano. Muchos de nosotros no nos basta lo que Dios nos da acá, queremos algo más. Por eso las iglesias, hermanos, están llenas de prácticas bien extrañas, hermano, porque quieren carne, porque no les basta la palabra. Hemos estado, hermanos, teniendo campañas en las cuales nos han invitado a predicar, hermanos, y vemos, hermanos, que la gente está ahí y no le basta la palabra y ellos quieren carne y están bailando, se ponen en unos estados, hermanos, de epilepsia extraños, caen al suelo, miren, hermanos, y hacen hasta sus necesidades ahí, entran en trances bien extraños, miren, hermanos, con manifestaciones diabólicas de verdad, porque quieren carne, porque no basta la palabra. La religión provee a la carne y la gente está pidiendo carne. Hermanos, están con problemas, están afuera, acababan de tener problemas, acababan de llover fuego del cielo y aquellos estaban pidiendo carne. ¿Qué le parece, hermano? Pero es la misma actitud nuestra muchas veces, hermano. Acá dice: y entonces Jehová dijo a Moisés: reúne a los 70 varones ancianos que tú sabes que son ancianos del pueblo a la puerta del tabernáculo. Bueno, el versículo 17: y yo descenderé y hablaré ahí contigo y tomaré el espíritu que está en ti y pondré en ellos, habla de los ancianos. Versículo 18: pero al pueblo dirás: santificaos para mañana. ¿Cuál es la actitud de Dios ante la necedad, hermano? ¿Ah? ¿Qué es? Hacer lo que te da la gana, pues.
¿Me explico, hermano? Dios deja, mis hermanos, que tú empieces a hacer lo que te dé la gana, como le dijo a Adán, anda y hacer lo que te da la gana ahora ya. Ahora viene Dios y como el pueblo no podía entender a pesar de su situación, le dice, anda y hace lo que te da la gana. Es más, yo te voy a proveer la carne que querés. Y es así, hermanos, como el mundo está lleno de religión y prácticas religiosas que salen de lo lógico espiritualmente hablando. Hermanos, manifestaciones que de verdad, hermanos, estuvimos en una campaña, hermanos, donde estaban algunos hermanos de la iglesia y habían unos niños que iban con nosotros de la iglesia nuestra y los niños decían, eran mis nietos, ahí estaban conmigo, abuelito, eso me da miedo, decía. ¿Y por qué hacen eso? Me dice, es que quieren carne. ¿Me explico, hermano? Es que quieren carne. El pueblo de Israel pide carne porque no le basta el maná que Dios tiene. No basta con la palabra, no basta con la gloria de Dios, no basta con la paz que Dios nos da, no basta con el entendimiento que Dios nos da. No nos basta y queremos carne. Y allá está el pueblo de Israel clamando por carne. Entonces dice, pero al pueblo dirás, versículo 18, santificaos para mañana y comeréis carne, porque habéis llorado en oído de Jehová diciendo, ¿quién nos diera de comer carne? Ciertamente mejor nos iba en Egipto. Jehová pues os dará carne y comeréis. Hermanos, cuando ya les sacamos del quicio, hermano, a Dios, la actitud de Dios no es de destruirte, destrúyete tú mismo. ¿Me explico, hermano? Destrúyete tú mismo. Ciertamente, versículo 19, no comerás un día. Y hermanos, está como ese muchacho, ese maestro. No le dio un cigarro, ahora te vas a acabar 2 cajetillas. Y dice acá, no comerás un día, ni 2 días, ni 5 días, ni 10 días, ni 20 días. Sino que dice, hermanos, oigan cómo es Dios, hermano. Esa es la actitud de Dios ante la necedad. Sino hasta un mes entero, hasta que os salga por las narices. Y las aborrezcáis. Miren qué lenguaje el que usa aquí, hermano. Hasta que te salga por las narices, dice, y la aborrezcáis por cuanto menospreciasteis a Jehová, que está en medio de vosotros, y lloraste delante de él, diciendo, ¿para qué salimos acá de Egipto? La palabra de Dios, hermanos. El maná que Dios tenía para Israel debió de ser suficiente para saciar el alma de alguien espiritual. Dios, hermanos, cuando nuestro corazón se llena de necedad, nos deja caer en abismos bien profundos, hermano. En vicios, aberraciones, prácticas. Y tú me dices, ¿y qué pasó aquí, hermano? Ahora ya sabes qué pasó. Porque has tratado de salir de la pornografía y no puedes. ¿Ah? Dios tendrá la culpa. Estuvimos en el retiro de matrimonios este fin de semana y los hermanos y las hermanas exponían de hermanos que viven con ellas, sus maridos, que son alcohólicos. Muchos quieren dejar el homosexualismo y no pueden. Muchos quieren dejar el lesbianismo y no pueden. Muchos quieren dejar el vicio de las redes sociales y no pueden. Es un vicio ya. Muchos quieren salir del vicio de la cinematografía, las películas, el cable y no pueden. ¿Saben por qué, hermano? Porque caen en necedad. Y Dios dice, ahora salí solo. Ahora salí solo. ¿Y saben una cosa, hermanos? No se puede salir solo. Aberraciones sexuales. No se puede salir solo. Pérdida de valores. No se puede salir solo. Malos pensamientos.
No se puede salir solo, hermano. Definitivamente no se puede salir solo. Porque Dios mismo, dice en el libro de Romanos, los entregó a la inmundicia. Porque Dios mismo los entregó a un espíritu de error para que se entreguen con avidez a todo acto pecaminoso. Cuando tú entras en necedad, Dios no te mata. Dios no te mata. Sigues viviendo. Sigues trabajando. Sigues produciendo. Sigues tu ritmo de vida. Pero hay prisiones que están ahí, de las cuales no puedes salir. Y has luchado. Y te has esforzado. Un hermano me decía, hermano, está sirviendo en una iglesia. Me decía un día de estos, estoy en problemas. No puedo dejar de maltratar a mi mujer porque siento ganas de maltratarla. ¿Qué hago? Creo que caíste en necedad. Instintivamente actuamos en una forma negativa. No podemos salir de nuestro mal carácter, hermano. Nos volvemos reaccionarios, violentos. La violencia se origina en la necedad, hermano. Tenemos mal genio, mal carácter en el trabajo, mal carácter en la oficina, en la casa. Maltratamos a la esposa, maltratamos al esposo, maltratamos a los hijos. ¿Y saben qué es lo que está sucediendo? De que la presencia de Dios no está en esa vida, hermano. Porque Dios dejó que hicieras lo que tú quisieras. La buena pregunta es, ¿y entonces, hermano? Si todavía tú crees y puedes oír la voz de Adán que dice, por la voluntad de Dios nació varón, y puedes entender que Dios te ama y que a pesar de la rebeldía de Adán, a pesar de la rebeldía de los profetas como los mismos profetas que actuaron en necedad, Balaam, en el cual Dios le dijo, anda pues, hacelo. Dios muchas veces nos deja, hermanos, a expensas de nuestros propios impulsos e instintos. Y te dice, toca a fondo. Dale, seguí, embriagate más. El que está sucio, que dice la palabra, hermanos. Siga, dele. Toque fondo. Hermano, ¿y qué hago? ¿Y la misericordia? Sí, es que es la misericordia. Para que en el cabo de la tierra quizás puedas clamar a Dios con todo tu corazón. Y Dios diga, ahí estamos, hijo. Hoy voy a tomar el control de tu vida. Pero es imposible, hermano. Es imposible que tú salgas de una esclavitud. En el momento en que Dios dijo, no, seguí ahí estamos. Dios tuvo misericordia de Adán, pero la misericordia se cumplió con Jesucristo y se va a consumar hasta el día de nuestra salvación. Mientras tanto, la vida sigue y muchos de nosotros estamos en la iglesia con esclavitudes tan fuertes, hermano, con pasiones tan escandalosas dentro de nuestra misma vida. Y no queremos soltar aquello que nos da placer, no queremos soltar aquello que llegamos a querer más que a Dios. Porque si amáramos más a Dios que a esas cosas, qué fácil sería soltarlas, ¿no? Ahí son medidas muchas de nuestras fuerzas, hermano, porque somos incapaces de dejar muchas cosas. Y ahí nos damos cuenta, valoremos nosotros mismos. Hagamos nuestra propia evaluación. No soy capaz de dejar esto, no soy capaz de dejar otro, no soy capaz de hacer esto.
Es imposible para mí. Quiero, pero no puedo. Cuando evalúes esto, lo único que nos queda es humillarnos delante de Dios. Pero ya no es tan fácil. Quizás ya destruidos. Quizás ya con juicios en nuestra vida. Quizás habiendo llorado y lamentado muchas cosas. No sé en qué etapa perdimos la visión. No sé en qué momento nos entregamos a dioses. Lo cierto es que el que sirve diligentemente a otros dioses será atravesado de muchos dolores. Y nosotros estamos sirviendo a muchos dioses. Y ese Dios puede ser yo mismo. Porque aún dice la palabra que la manifestación del pecado es el endioseamiento de mí mismo. El pecado me endiosa a mí, porque es más importante el placer que yo tengo de algo que el deseo de agradar a Dios. Son verdades bien duras, a las cuales uno quizás quiere cerrar sus oídos, hermanos, pero la palabra es clara. Quizás muchos estamos aquí en la iglesia, tenemos muchos años, quizás estamos sirviendo de alguna manera al templo, quizás estamos enseñando, pero hay esclavitudes que ahí están y que no logramos ser libres totalmente. Pero Dios quiere hacernos libres esta noche y que podamos entender que hay un actuar de parte de Dios y es la misericordia. La misericordia puede sobre el juicio y Dios sí puede sacarte del cabo de la tierra. Pero hay que llegar a veces a situaciones bien difíciles, hermano. Quizás una cárcel, quizás un hospital. Y ahí no hay que decir que no va a tomar medicina, que no va a tomar nada. Hermanos, cuando estás del otro lado, ahí nada que la fe, nada que nada, te van al hospital, te jalan los bomberos, te meten ahí entre un quirófano, una emergencia en medio de 50 borrachos y heridos y baleados. Y te agarran a la fuerza, te amarran, te ponen un suero y no, que no quiero medicina. No, hermano, Dios nos puede llevar a situaciones bien difíciles, en las cuales no podemos ni pitar nada, porque Dios permite para que podamos reaccionar de alguna manera y decirle: Señor, ten misericordia de mí. Vamos a orar al Señor.